En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto. Ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya terminando esta semana y bueno, con muchísimo análisis aquí en este espacio, también obviamente entrevistas y hoy, viernes 7 de noviembre del año 2025, no va a ser la excepción, pero mientras hacemos ya el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Reuters, la tasa de desempleo de Estados Unidos se estimó en 4,4% en octubre, su nivel más alto en 4 años, tras un aumento en los despidos y una menor contratación de trabajadores desempleados. El dato proviene de la Fed de Chicago, que calculó suba respecto al 4,35% de septiembre, mientras la última cifra oficial publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales, correspondiente a agosto, había sido de 4,3%, la más alta desde octubre de 2021, cuando alcanzó 4,5%. El incremento en el desempleo coincidió con el cierre del gobierno federal iniciado a comienzos de octubre, que afectó la recopilación de datos económicos y provocó la suspensión de hasta 750.000 trabajadores públicos, equivalente al 0,4% de la fuerza laboral civil. La Fed de Chicago realiza estas estimaciones de forma bimensual para cubrir la falta temporal de informes oficiales del mercado laboral durante el cierre gubernamental. De acuerdo, seguimos con información de Reuters, el petróleo se encaminó a su segunda pérdida semanal consecutiva, presionado por la preocupación sobre un exceso de oferta y una demanda debilitada en Estados Unidos. El Brent subió 0,8% hasta $63,88 por barril, mientras que el WTI avanzó 0,9% a $59,94, pero ambos se preparaban para cerrar la semana con una baja superior al 1,5%. Las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 5,2 millones de barriles, impulsadas por mayores importaciones y menor actividad de refinación, lo que reforzó los temores de sobreoferta. Y ya me confirman desde producción que está vía telefónica el ingeniero José Luis Heiseke. Él es director de la constructora Heiseke y también presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, Capaco. ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Prince, a tu audiencia y a disposición, sin problema. Ingeniero, estamos haciendo esta comunicación contigo considerando que la semana pasada hubo un escenario un poco tumultuoso con respecto a la deuda que mantiene el Estado con proveedores, a decir, el sector farmacéutico y también el sector de la construcción. Ambos gremios emitieron un comunicado muy importante en ese sentido y la Capaco obviamente también en ese contexto. Y queríamos saber, a modo de referenciar y luego ir aterrizando ya en cuestiones más puntuales, ingeniero, ¿en qué consistió este comunicado cuando estamos hablando de la deuda que mantiene el Estado con tu sector? ¿De cuánto estamos hablando? Y sobre todo si hubo un avance desde ese comunicado a hoy. Bueno, para entrar un poco en contexto, porque si no es solamente sección plaeo, como digo, es importante que tu audiencia entienda el contexto de la infraestructura en Paraguay. Paraguay tiene una red vial de 78.000 kilómetros, de los cuales solamente 10.000 kilómetros están pavimentados y 2.000 kilómetros son empedrados, adoquines y otro material. Entonces estamos hablando de de 65.000 kilómetros de rutas en Paraguay no pavimentadas. Significa eso de que al caer una lluvia mediana o grande, la gente no tiene más acceso al sistema de salud, no tiene más acceso a llevar sus productos,
de cosecha, de cualquier tipo, el pequeño agricultor, el mediano agricultor no tiene más ese acceso. Así es. Si vamos a irnos a la parte de salud ahora, la parte de salud, Paraguay tiene, por cada 1000 habitantes, tiene 1,6 camas. Es el más bajo de la región. Puede ser que esté un poco desactualizado mi valor, porque el valor de 2023, muy poco, pero Paraguay tiene 1,6 camas por cada 1000 habitantes. El único que no supera más bajo es Venezuela, que tiene una cama por cada 1000 habitantes. Después estamos nivel bajísimo. Vamos al sector de educación. Paraguay necesita 4.300 aulas para ponerse a un nivel de necesidad actual que requiere la cantidad de niños que hay en Paraguay. En líneas generales, ese es nuestro nivel de infraestructura bajísimo. Así es. Estamos en el penúltimo lugar de Latinoamérica en todo lo que es infraestructura. O sea, en infraestructura estamos en deuda de lejos. Bueno, habiéndote dicho eso, la situación fue la siguiente, ¿verdad? Como el Ministerio de Obras Públicas y en general todos los entes están sacando muchas licitaciones y se están ejecutando muchas obras necesarias para el país, muy necesarias para el país. Lo que ocurre es que en este año el Ministerio de Obras Públicas, que es el mayor de todos contratantes, está manteniendo una deuda muy importante con el sector de la construcción, una deuda que supera los 200 millones de dólares. Yo en ese entonces, hace unos 8 o 10 días atrás, hablé de 210 millones de dólares al 15 de octubre, pero cada día entran facturas al ministerio. Entonces estaban debiendo 210 millones de dólares de factura, y después tenemos una deuda de más de 100 millones de dólares de los famosos intereses que no quieren reconocer el pago de los intereses, a pesar de que están todos previstos en los contratos que firmamos, en la ley de contrataciones públicas están previstos, y históricamente siempre hemos cobrado los intereses. Nos sentimos un poco, no sé qué palabra más usar, triste, consternado ante la expresión del ministro de Economía, que dijo de que somos muy ansiosos, de que nos apuramos de balde, porque queremos cobrar en octubre, porque pueden cobrar la primera semana de noviembre también. Nosotros habíamos recibido una promesa de este gobierno que en octubre nos iban a pagar 70 millones de dólares, y solamente se iban a obligar 30 o 35 millones de dólares. Y es una bola de nieve. Cada mes que pasa, la deuda va creciendo, se va aumentando, y las empresas constructoras, en forma específica Capaco, empresas pequeñas y medianas, su situación económica no es buena, es muy mala. Hay empresas que no están ni siquiera pudiendo pagar salarios. Para nosotros eso es gravísimo, ¿verdad? Entonces entramos en un default en construcciones, entramos en un corte de cadena de pago que se va a ir agravando y va a pasar a las empresas grandes. Entonces llamamos la atención ante eso y se hizo un comunicado un poco para que el gobierno nacional tome conocimiento de eso, que lo tiene, pero también la postura de los constructores, que hoy estamos diciendo, bueno, queremos nosotros antes de fin de año, antes de fin de año queremos cobrar y pagar nuestras cuentas, ¿verdad? Porque si no cobramos, nosotros tampoco podemos pagar. El sector de la construcción hoy es el sector que más mueve la economía del país, eso nadie puede discutir, ¿verdad? Y el hecho de que no estemos cobrando, eso permea en toda la sociedad, ¿verdad? Nadie está cobrando, los proveedores no cobran. Entonces es una situación bastante compleja por la que estamos pasando. También el sector farmacéutico, ¿verdad? La diferencia, nosotros no podemos competir con salud, la salud número uno siempre. Pero el sector de la construcción tiene algo demasiado interesante. Es el sector que más mano de obra ocupa. ¿De cuánto estamos hablando, ingeniero? Aproximadamente. 240.000 obreros hoy ocupa el sector de la construcción, Prince. Multiplicada por 4 o por 5, que son familias tipo. Sí. Estamos hablando de 1 millón de paraguayos que
Yo no digo que todos van a quedar sin trabajo, pero que arriesgan su puesto de trabajo ante esta situación. Ese es el panorama. Ingeniero, para que la gente pueda también entender cómo funciona el contrato que tiene el sector de la construcción con el Estado, y cuando vos mencionás se va acumulando básicamente día tras día esta deuda, ¿cómo realmente funciona? ¿Hay como deudas siempre pendientes que tiene el sector público con el sector de la construcción, o eso se genera una vez que ya se haya aprobado una licitación y se empieza a implementar, o depende mucho también del mecanismo que se utilice? Bueno, normalmente lo que se hace es, una vez que uno gana una licitación, lo que se empieza a hacer, se empieza la obra, y mes a mes, como cualquier sector de la construcción, privado o público, ¿verdad? Mes a mes presenta su certificado con su factura correspondiente. Entonces, eso se va acumulando mes a mes, y hay en el contrato figura un plazo de pago, lógicamente, ¿verdad? Claro. Y el plazo de pago, eso sí varía, puede ser un plazo de 60 días a 90 días, para que el contratante, en este caso el Estado paraguayo, pague a los 60 90 días. Pasando eso, se establece una tasa de interés de pago. Yo siempre aclaro de que esa tasa de interés de pago nunca lo ponemos nosotros, siempre pone el que contrata, el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros decidimos aceptar o no aceptarnos. Claro. Hay veces nos conviene y a veces que no nos conviene, ¿verdad? Porque se habló mucho del tema de que nuestras tasas son usureras, ¿verdad? Y en realidad las tasas no pusimos nosotros, las tasas pone el Estado, y hay obras que tienen una tasa baja, hay obras que tienen una tasa alta, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que cuando no paga el Estado, se va acumulando y los intereses suman. Y cuando hablamos de intereses no estamos hablando solamente del gobierno anterior, por eso en nuestro comunicado hablamos que, por cierto, la deuda es del gobierno anterior, pero también llamamos la atención de que con ese gobierno las deudas se están acumulando y lógicamente los intereses también. O sea, es algo bastante complicado, princesa. Ingeniero, mencionaste un punto que justamente quería abordar también contigo con respecto a la deuda del gobierno anterior, porque según recuerdo, el entonces candidato a ministro de Hacienda, en ese entonces, antes de ser Economía y Finanzas, había mencionado de que la deuda de esa administración con el sector de la construcción y la farmacéutica no se había contemplado en el déficit que se estaba estimando justamente para el 2023, y una vez que asumió, como que cambia el escenario en el sentido de que básicamente están realizando casi la misma práctica, y esto es obviamente a título personal, en el sentido de no contemplar dentro del déficit, porque obviamente le suma y le presiona considerablemente lo que estaban estimando para este año 2025 de 1,9%. Hago todo este preámbulo, ingeniero, para consultarte puntualmente lo siguiente. Esta deuda de 210 millones de dólares, ¿es deuda de este gobierno o también tiene parte del gobierno anterior? Perdón, se me cortó, disculpame, Prince. Vos me preguntaste si esta deuda de 210 millones de dólares pertenece a este gobierno. Correcto. Sí, pertenece a este gobierno. También tengo que ser honesto, ¿verdad? Cuando claro. entró el gobierno nuevo, ellos, no te puedo decir que cancelaron, pero casi pagaron en su totalidad la deuda del gobierno anterior. Lo que hicieron con los intereses, dijeron, no, los intereses vamos a ver después. Nunca dijeron que no nos van a pagar. Ellos pagaron el 80% de esa deuda, que era importante, eran creo que 300 millones de dólares. Sí, pagaron, mal no recuerdo. Pagaron gran parte de eso, pagaron, y después con el tiempo cancelaron esa deuda. Tengo que ser honesto, no puedo mentirle, ¿verdad? Clarísimo. Pero está ocurriendo lo que ellos, o sea, lo que dijo el ministro de Economía en su momento. Nosotros lo vamos a tener al día y vamos a sacar solamente las obras que vamos a poder pagar, y no le vamos a engañar y no pagarle. Esa fue su promesa. Bueno, la verdad no está ocurriendo eso. Las deudas de vuelta se están acumulando. El presupuesto general de gasto de la nación del 2025 bajó ya de 1.000 millones de dólares a casi 700 millones de dólares, bajó casi 30% o 30%, y nos encontramos con la sorpresa que de vuelta el año que viene vuelve a bajar a 540, 550 millones de dólares, ¿verdad? Entonces,
Si a fin de año el gobierno no cancela su cuenta, que nosotros estimamos en 250 millones de dólares, eso va a pasar para el año que viene. Entonces el año que viene, si tenés 550 millones de presupuesto y tenés que pagar ya 250 de cuenta vieja. Hola, ingeniero. Está haciendo obras públicas, el trabajo que está haciendo obras públicas de muchas licitaciones y muchas obras requieren una inversión mensual de 80 a 100 millones de dólares y no va a tener porque el presupuesto es bajísimo. Totalmente. Entonces esa es nuestra preocupación, o sea, lo que prometió en ese entonces el ministro de Economía en el 2023, hoy está ocurriendo lo que él dijo, no vamos a permitir que pase con el gobierno anterior. Sin embargo, está pasando, ¿verdad? Entonces, así es. Ingeniero, con respecto a todo esto, tengo entendido que hubo una reunión post presentación de comunicado con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Hubo un compromiso de buscar una suerte de alternativa, quizás un plan de pagos? ¿Qué respuestas le dieron desde el MEF? No, nosotros no fuimos invitados a esa reunión. Nosotros no participamos de esa reunión. No, yo sé el resultado de esa reunión y la promesa es pagar algo más, no cancelar las cuentas y bueno, no, yo por lo menos si a mí me plantean eso como presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, jamás voy a aceptar eso, ¿verdad? Porque sería esta bola de nieve crecer demasiado mucho, ¿verdad? Y te repito, hay empresas constructoras en Paraguay, chicas y medianas, que su situación es lamentable. Y cuesta a veces hablar de eso porque el mismo sistema bancario está atento con su oído alerta a ver qué está pasando, ¿verdad? Y cuando viene un ministro de Economía a decir, mira, ¿qué tan ansiosos son si tienen 30, 40, 50 millones de dólares de deuda nomás? Sin embargo, la deuda es gigantesca. Entonces quisimos aclarar en favor de nuestros asociados para que también ellos pasen a los bancos, que los bancos sepan de que la situación no es como la que están diciendo, la situación es muy grave. Indistintamente a las declaraciones desatinadas por parte del representante del Ministerio de Economía y Finanzas, ingeniero, hubo un compromiso y bueno, el incumplimiento evidentemente genera todo este impacto y no solamente a nivel nacional, sino también como imagen país, ingeniero, y en ese sentido la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIC, emitió también un comunicado sobre la situación realmente preocupante en materia de institución y bueno, también de impacto para el sector de la construcción. Bueno, para que el público un poco entienda qué es la FIC. Sí. La FIC es la Federación Internacional de la Industria de la Construcción, que aglomera a todos los constructores de Latinoamérica. Ellos monitorean cada país, cuál es la situación, cómo apoyar, cómo no apoyar, hace reuniones con los entes financieros, el BID, la CAF. Es una institución muy importante a nivel regional y de Latinoamérica. Al ver nuestro comunicado, yo he recibido la llamada del presidente de la FIC, mexicano, Eduardo, sí. Y él me llamó y me dijo: todo el apoyo para usted, ingeniero. Nosotros necesitamos de que el sector de la construcción se fortalezca. Conocemos la situación de Paraguay. Paraguay es un país muy pobre en la parte de infraestructura y todo el apoyo. Entonces, ellos emitieron un comunicado en el cual dan el apoyo a la Cámara Paraguaya de la Construcción y piden por favor que las autoridades nacionales honren los compromisos pactados en los contratos, ¿verdad? Lo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Queremos seguridad jurídica, o sea, los contratos que nosotros firmamos, si el Estado no va a respetar, estamos ante una situación demasiado delicada, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podemos dar a los contratos privados, ¿verdad? Si el Estado paraguayo dice, no, yo hay cláusulas que no te voy a cumplir, entonces damos una imagen muy mala del país y que puede repercutir en muchos ámbitos, ¿verdad?
Totalmente. Ingeniero, modo de remarcar, tema o componente intereses, no hay un reconocimiento por parte del MEF y se están centrando básicamente en la deuda, o cómo está, para a modo de remarcar nada más ese punto, ingeniero. Bueno, los intereses no está reconocido aún por el Ministerio de Economía. Sin embargo, todas las empresas ya facturaron, todas las empresas ya pagaron su impuesto, porque cuando vos facturás, vos sabes, todos saben, Sí. a fin de mes se paga el IVA, y a fin de año se paga la renta, las empresas ya pagaron su IVA, su renta. El mismo que nos dice, no te voy a reconocer, ya me cobró, ya me cobró el impuesto, pero no me reconoce, dice, es una sin razón eso. Entonces eso es más de 102 millones de dólares estimamos. Y después está el monto del certificado, ¿verdad? El certificado de trabajo, ¿verdad? Como cualquier constructor que hace, yo creo que la mayoría de tu audiencia en algún momento dado habrá mandado a hacer su casa, o habrá mandado a refaccionar su casa. Sí. No le prometiste a tu constructor pagarle 100 y viene a decir, no, yo no tengo 100, tengo 40, más vas a pagarte, porque así está pasando. Y el constructor va a entrar en una crisis, no va a poder Totalmente. pagar, no va a poder su mano de obra, sus materiales. Y bueno, hoy estamos en esa situación. Ni los certificados de obra se están honrando las fechas que tienen que ser. Ingeniero, para lo que resta de este mes y medio aproximadamente ya de cierre de 2025 y ante el complicado escenario que justamente estás compartiendo con nosotros, ¿qué alternativas tiene el sector de la construcción para quizás de alguna manera soportar un poco estas semanas? Y bueno, ya para lo que sería el 2026 hay un alto riesgo de cierre, de despidos. ¿Cómo lo están viendo también desde Capaco? Bueno, Prince, para que vos entiendas, las empresas que se dedican al sector de la construcción, principalmente de rutas, hacen inversiones demasiado importantes en adquisición de maquinaria. Sí. Y tienen deudas importantes con los bancos por la adquisición de estas maquinarias. Entonces, estas empresas no pueden decidir la noche a la mañana, no, a partir de mañana voy a, qué sé yo, me voy a aplicar al comercio internacional. No, porque han invertido mucho dinero en su empresa, poco esperando cierta previsibilidad para los trabajos. Entonces, y queda solamente mes y medio para terminar el año. Sí. Nosotros apelamos a la conciencia del ministro de Economía para que él pueda entender nuestra situación. Sabemos la situación del país, que hay un límite fiscal y un tope fiscal. Reconocemos eso, pero no puede ser que el sector de construcción y farmacéutica sean los que estén financiando ese déficit fiscal, porque hay que mostrar a los entes internacionales que Paraguay está bien, que Paraguay cumple su compromiso y que Paraguay sus valores financieros están bien. Sin embargo, al interior del país, al paraguayo se le dice, no te voy a pagar. Hay que sincerarse, hay que aclarar las cuentas, ¿verdad? Y si Paraguay no puede invertir más en construcción, en obra de infraestructura, que va a ser terrible, va a ser que nos digan, ¿saben qué? No, a partir del año que viene no hagamos más infraestructura en Paraguay. Pero queremos nosotros reunirnos con las autoridades y que sean claros en el futuro que vamos a tener en nuestro país. Eso pedimos. Ingeniero, muchísimas gracias por el contacto. Vamos a seguir monitoreando la situación del sector y bueno, este espacio siempre abierto también. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias por la atención. A ustedes también, buen fin de semana. Gracias. Estuvimos en comunicación con el ingeniero José Luis Heiseke, director de la constructora Heiseke y también presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, Capaco. Un escenario bastante complicado el que están viviendo desde el sector de la construcción, y también ya días atrás lo tuvimos al representante del sector farmacéutico. Así que en ambos sectores y grupos hay una situación muy muy complicada a la espera de un plan concreto de pago por parte del Estado, y estamos hablando de un poco más de 1.000 millones de dólares, acercándose a casi el 3% del Producto Interno Bruto, y obviamente si se contemplara eso, presionaría mucho más el déficit que se estima, déficit fiscal que se estima para este año 2025, que hay un plan de convergencia, se denomina así, de llegar al 1.5% del PIB tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a modo de reordenar un poco las finanzas públicas. Entonces también hay un
una combinación de factores que de alguna manera está haciendo que la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas esté de alguna manera mezclando entre ceder, no ceder, pagar, no pagar, pero en detrimento obviamente de sectores muy importantes en el país. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Es momento de compartir la frase del día. ¿Qué tenemos, Ada? La empresa está pendiente del tipo de cambio porque importa y paga sus cuentas al exterior en dólares, pero vende en guaraníes, lo que impacta desde que se realizan los presupuestos, comentó Lourdes Alarcón, gerente general de Ríos Repuestos. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos compartiendo información económica de lo que está pasando a nivel internacional para ir ya aterrizando luego a lo que está sucediendo en países claves a nivel regional. Y de acuerdo con Reuters, el vicepresidente de la Reserva Federal afirmó que la institución debe proceder lentamente con nuevos recortes de tasa de interés, dado que la política monetaria se acerca a una postura neutral. Tras el recorte de 1/4 de punto aplicado la semana pasada, la tasa de referencia se mantiene en el rango de 3,75 a 4, nivel que considera más cercano al neutral. Jefferson explicó que la política sigue siendo algo restrictiva y cumple el objetivo de reducir la inflación, que continúa por encima del 2% establecido por la Fed. El funcionario indicó que las próximas decisiones se tomarán en una reunión por reunión, especialmente ante la posible falta de datos oficiales provocada por el cierre del gobierno federal, que complica la evaluación económica. La Fed volverá a reunirse el 9 y 10 de diciembre en medio de expectativas divididas sobre un nuevo recorte. Jefferson, quien es el vicepresidente de la Reserva Federal, sostuvo también que la economía de Estados Unidos no ha cambiado mucho en los últimos meses, con un mercado laboral enfriándose gradualmente y una inflación similar a la del año pasado, aunque destacó que la adopción de la inteligencia artificial podría modificar los patrones de empleo y presionar a la baja los precios en el futuro. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg en línea, el oro cotizó cerca de $3.990 la onza hoy viernes, impulsado por las expectativas de un recorte de tasa de interés en diciembre por parte de la Reserva Federal tras la publicación de datos laborales débiles en Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años registraron su mayor caída en un mes, mientras los inversores evaluaban los efectos de un mercado laboral más débil y el impacto prolongado del cierre del gobierno estadounidense, que dificulta el acceso a estadísticas oficiales. Pese a encaminarse a su tercera baja semanal consecutiva, el metal acumula una suba superior al 50% en 2025, su mejor desempeño anual desde 1979, tras haber alcanzado un máximo histórico de más de $4.380 la onza el mes pasado. Los precios también se sostienen por las mayores compras de bancos centrales y los flujos hacia fondos cotizados respaldados por oro. En otros metales, la plata subió por tercer día consecutivo, luego de que Estados Unidos la incluyera en una lista de minerales críticos, medida que podría derivar en nuevos aranceles y restricciones comerciales. ¿Qué está pasando en países de la región? Y en ese sentido, en Brasil, y de acuerdo con la agencia Brasil, el Tesoro Nacional de Brasil recaudó $2.250 millones en el mercado internacional a través de su tercera emisión de bonos soberanos sostenibles realizada en Estados Unidos. La operación incluyó un nuevo bono a 7 años, el que se conoce como el Sustentable Global 2033, por $1.500 millones, con un interés del 5,75% anual, y la reapertura del bono global 2035 por $750 millones, que paga un 6,2% anual. Los recursos del bono sostenible se destinarán a proyectos sociales y ambientales con una distribución de entre 50 y 60% para gasto ambiental y 40-50% para gasto social. La demanda alcanzó aproximadamente $6.700 millones, casi 3 veces el monto ofrecido, con la participación de más de 150 inversores, principalmente de Europa y Norteamérica. El Global 2035 suma ahora $4.500 millones en circulación, mientras que la baja prima de riesgo reflejó la confianza del mercado internacional en la situación fiscal del país. Y de Brasil ya nos vamos hasta
Argentina, y de acuerdo con Ámbito, el déficit comercial de Argentina con Brasil llegó a 5.098 millones de dólares entre enero y octubre de 2025, el segundo más alto del siglo XXI. En octubre, el saldo negativo fue de 400 millones de dólares, completando 14 meses consecutivos de déficit. Las importaciones crecieron 5,7% interanual hasta 1.639 millones de dólares, impulsadas por la industria automotriz, mientras que se redujeron las compras de energía eléctrica y productos agropecuarios. Las exportaciones argentinas al país vecino disminuyeron 13,5% interanual hasta 1.238 millones de dólares, afectadas por la menor venta de vehículos. En el acumulado de 2025, las exportaciones bajaron 3,2% y las importaciones subieron 40,3%, la mayor variación desde 2010. El déficit comercial anual podría cerrar cerca de 6.000 millones de dólares. Y con esta información vamos a nuestra última pausa, porque a la vuelta vamos a compartir información económica de lo que está pasando a nivel país. Adelante, José Manuel. ¿Qué está pasando a nivel Paraguay en el sector económico? Y de acuerdo con portales nacionales, en este caso Última Hora, da cuenta que la deuda pública del país alcanzó en septiembre de 2025 los 19.918,8 millones de dólares, un aumento mensual de 182 millones de dólares y un incremento anual de 12%. El endeudamiento equivale al 41,1% del PIB, levemente menor al 42,3% registrado en agosto debido al crecimiento económico medido en dólares. De acuerdo con Última Hora, el total de la deuda casi duplica las reservas internacionales, que ascienden a 10.711,5 millones de dólares, lo que representa el 53,7% del total de la deuda. Del monto total, 17.678 millones de dólares corresponden a la administración central, equivalente al 88,7% del total, y 36,5% del PIB. El restante ya corresponde a lo que sería la administración descentralizada. ¿Más información, Ada? De acuerdo con ABC, la entrada de nuevos frigoríficos está llamada a mejorar la competencia en el mercado paraguayo de la carne y reducir la alta concentración en torno a Minerva Foods y Frigorífico Concepción, plantea la APEC. Victoria inició operaciones este año, ya habilitada para Estados Unidos y con foco previo a Israel. Los lazos comenzarán en 2026. El objetivo es posicionar a Paraguay como proveedor relevante para Estados Unidos y fortalecer la presencia en mercados asiáticos, mientras la faena bovina cayó 5% en octubre, su segundo mes más bajo del año. Los desafíos centrales pasan por el arancelario. Japón y Corea aplican tasas de 38 o 40% en un contexto donde Australia y Nueva Zelanda cuentan con tratados de libre comercio y mejor logística. La Auditoría de México se trasladó al primer trimestre de 2026. Más información, de acuerdo con abc.com, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso elevó el presupuesto general de la Nación para el año 2026 a aproximadamente 18.900 millones de dólares, tras incorporar un aumento de 23,6 millones de dólares al proyecto original del Poder Ejecutivo. El monto propuesto representa un incremento del 12% respecto al presupuesto aprobado para este año. El dictamen será analizado el lunes 10 de noviembre por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y tratado en sesión extraordinaria el martes 11. Del total del aumento, 102.200 millones de guaraníes corresponden a la Administración Central y 84.231 millones a las entidades descentralizadas. Los recursos adicionales se financiarán en un 90% con otros ingresos corrientes, entre ellos los provenientes de tributos, coparticipaciones y ventas de bienes incautados. Los incrementos presupuestarios beneficiarán principalmente al Ministerio de Salud Pública, al MEC y también al MOPC, Universidades Nacionales del Interior, la ANEAES y el Ministerio Público. ¿Más información? De acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, el Fondo Monetario Internacional destacó el sólido desempeño económico de Paraguay tras la visita de su equipo técnico para revisar los avances bajo el Instrumento de Coordinación de Políticas y el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad. El PIB real del país registró una expansión interanual de 5,9% en el primer semestre de 2025, impulsado por los sectores de servicios, electricidad, manufactura y construcción. El organismo valoró los
progresos en las reformas estructurales, la consolidación fiscal y el mantenimiento de la inflación dentro del rango de tolerancia del Banco Central. El FMI consideró prioritario reducir el déficit fiscal a 1,9% del PIB en 2025 y a 1,5% en 2026, con el fin de preservar la estabilidad macroeconómica y colocar la deuda pública en una trayectoria descendente. También subrayó que sostener el impulso de las reformas estructurales fortalecerá el crecimiento económico del país de manera sostenible e inclusiva. El directorio ejecutivo del FMI evaluará las revisiones en enero de 2026, cuya aprobación habilitaría un desembolso de aproximadamente $178 millones. Y como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos, obviamente vinculados a lo que está pasando a nivel nacional y también en el contexto internacional. Pero en la edición de hoy, que es publicado en el impreso de ABC y replicado en su digital, se aborda sobre los subsidios al transporte público que ya costaron alrededor de $250 millones entre 2015 y 2025. Estos datos fueron extraídos y procesados, obviamente, por la consultora, pero los datos del Ministerio de Economía y Finanzas. A modo de recapitular o de mencionar, en 2015 se habían ejecutado unos 20.700 millones de guaraníes, pero el gasto se multiplicó casi por 18, alcanzando 372.000 millones de guaraníes en 2023 y un poco más de 367.000 millones de guaraníes en 2024. El salto más notorio ocurrió a partir del año 2021 si se lo compara con periodos anteriores. Y en ese mismo contexto, el Banco Mundial plantea que la actual baja del precio internacional del petróleo representa una oportunidad para que países, no lo dice puntualmente, pero podría estar dentro del radar, Paraguay revisen la estructura de subsidios, reduciéndolos gradualmente y reasignando los recursos hacia sectores que fortalezcan la productividad, como infraestructura, educación y salud. En este contexto, reorientar parte de los fondos hacia el desarrollo del transporte eléctrico, la modernización de flotas y la capacitación laboral permitiría disminuir la dependencia de subsidios al combustible y avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible. Este artículo y otros, ¿dónde la gente puede encontrar? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre la compañía y nos reencontramos puntualmente a las 11 el próximo lunes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.